Miguel Almirón volvió a marcar con el Newcastle United, esta vez lo hizo ante el Tottenham por la fecha 13 de la Premier League. Su equipo logró ganar por 2-1. Miggy marcó 5 goles en sus últimos 5 partidos. Y suma 6 goles en esta temporada y es el máximo goleador de las Hurracas. El 10 de la selección se está divirtiendo en la mejor liga del mundo. Óscar Romero se consagró campeón con Boca Juniors, tras empatar 2-2 ante Independiente. El paraguayo se ganó la titularidad y fue un jugador muy clave para el club. De este modo, Boca celebró su 35º torneo de liga y el segundo en esta temporada, en la que también se adjudicó en junio pasado la Copa de la Liga. El buen jugador Matías Rojas marcó un gol para Racing Club que cayó por 1-2 ante River Plate por la última fecha de la Liga Profesional de Argentina. Mati anotó 5 goles y 4 asistencias en este torneo. La academia terminó segundo detrás de Boca. Con el paraguayo Matías Villasanti como titular y una de las figuras a lo largo del torneo, el multicampeón brasileño, Gremio de Porto Alegre logró su regreso a la Serie A, tras golear 3-0 al Náutico. Villasanti fue un pilar fundamental del equipo tricolor. Y a falta de 2 fechas para que finalice la Serie B, Gremio, segundo en la tabla, le sacó 7 puntos al quinto y con ello ya concretó su ascenso anticipadamente. Matías Villasanti jugó 29 de 36 partidos, todos como titular esta temporada en la Serie B. Sportivo Luqueño confirmó de manera sorpresiva en redes sociales la salida del histórico entrenador Miguel Zazú. Desde que se logró el ascenso a primera, la relación entre el DT argentino y la directiva auriazul quedó rota. Es más, Zazú ni siquiera dirigió más la última fecha de la intermedia, demostrando su malestar. En las últimas semanas se habló de que la relación podía recomponerse, pero en definitiva no hubo acuerdo y el DT campeón del 2007 y artífice del ascenso a la máxima categoría del fútbol paraguayo, decidió irse, con aval de la directiva obviamente. Por la primera B división del fútbol paraguayo. Atlético Tembetari no pudo en Villa Elisa y cayó por 1-2 ante Presidente Ayes y se quedó sin posibilidad de ascender a la intermedia. Los goles para Presidente Ayes lo hizo Víctor Velasco de penal y Cristian Martínez. Y para el rojiverde lo hizo Manuel Maciel. Atlético Tembetari terminó cuarto lugar con 59 puntos. Y Presidente Ayes quedó en la octava posición con 46 puntos. Atlántida Sport Club goleó por 3-0 al General Caballero de Ceballos Cue en el estadio Juan Ruiz Díaz de Lambaré. Los goles lo hicieron Cristian Gregor en 2 ocasiones y Joel Riveros. Atlántida terminó tercero con 61 puntos y General Caballero se quedó en el 15º lugar con 28 puntos. General que terminó penúltimo en el promedio con tan solo 0,875 puntos. Desciende nuevamente a la primera C división. 24 de septiembre de Areguá se alzó con el título de vicecampeón del torneo y aseguró su ascenso a la categoría intermedia 2023, tras derrotar a General Díaz por 3-1 en el estadio Próculo Cortázar. Para el 24 de septiembre marcaron Walter Pacheco, Óscar Velázquez y Evelio Roa. Y para General Díaz lo hizo Alcides Scarpellini. 24 de septiembre sumó un total de 63 puntos a lo largo del campeonato, ganó 18 veces, empató en 9 ocasiones y solo sufrió 5 derrotas, cosechó 66 goles a favor y recibió 45 tantos, con estos números asegura su participación en la temporada 2023 en la categoría intermedia. Por la Copa de Primera, Cerro Porteño volvió a ganarle a Guaraní, el Ciclón que no quiere perderle pisada a Nacional y Olimpia. En Ciudad del Este Guaraní cayó por 1-2 ante Cerro Porteño. El gol para el aborigen lo hizo Fernando Fernández. Y para el Ciclón marcaron Alberto Espinola y Claudio Aquino de penal. Cerro Porteño se mantiene en el tercer lugar con 38 puntos a 3 del puntero Nacional que tiene 41 puntos. Guaraní que anda mal, se quedó en la 9ª posición con tan solo 20 puntos. En la próxima fecha, Guaraní se medirá a Libertad y Cerro Porteño a General Caballero de Mallorquín. Nacional querido, recupera nuevamente la punta del campeonato. Y sigue con su objetivo de ir por el título. En la Huerta Libertad cayó por 0-1 ante Nacional. El único gol del encuentro lo hizo Juan Danilo Santa Cruz. Libertad que con esta derrota, se baja de la pelea por el título. La academia se encuentra en la primera posición con 41 puntos. Y el Gumarelo se queda en el cuarto lugar con 27 puntos.
Próxima fecha nacional se enfrenta a Guaireña Fútbol Club y Guaraní versus Libertad. Y bueno, esto es todo por el momento. Yo me despido sin antes avisarle que les dejo mi Facebook y mi Instagram en la descripción, para las personas que deseen seguirme. Si les gustó el video, suscríbanse y pulgar arriba. Saludos.